Un hombre descubre que todo lo que creía saber sobre su familia era una mentira. Lo que presenció entre su madre y la empleada del hogar cambiaría su vida para siempre. La lluvia golpeaba contra los ventanales del piso ejecutivo, mientras Sebastián Herrera observaba la ciudad desde su oficina. Había construido su reputación siendo implacable, eficiente y, sobre todo, confiando únicamente en los resultados medibles. Las emociones eran debilidades que no podía permitirse en el mundo de los negocios. Esa filosofía lo había convertido en uno de los empresarios más respetados del país, pero también en alguien que había olvidado cuándo fue la última vez que realmente miró a las personas que lo rodeaban. Su teléfono vibró con un mensaje de su secretaria. Recordatorio: viaje de negocios a Europa confirmado. Vuelo mañana 6:00 AM. 3 semanas. Todo listo. Sebastián sonrió satisfecho. 3 semanas cerrando contratos millonarios en el extranjero, mientras dejaba la empresa en manos de su equipo de confianza. Había planeado cada detalle meticulosamente, como siempre hacía, pero lo que no sabía era que ese viaje jamás despegaría y que las próximas horas destrozarían cada certeza que tenía sobre su propia vida. Esa noche, mientras empacaba su maleta en su moderno apartamento del centro, recibió una llamada que heló su sangre. Era Patricia, la administradora de la mansión donde vivía su madre. La voz de la mujer temblaba de una manera que inmediatamente encendió todas las alarmas en la mente de Sebastián. «Señor Herrera, necesito hablar con usted sobre algo muy delicado», dijo Patricia con evidente nerviosismo. «Tiene que ver con su madre y con Rosa, la cuidadora». Sebastián sintió cómo su mandíbula se tensaba. Rosa Méndez había sido contratada meses atrás cuando el estado de salud de su madre empeoró. Una mujer callada, de gestos suaves, que siempre mantenía la mirada baja y hablaba lo mínimo indispensable. Sebastián apenas había intercambiado más de 10 palabras con ella en todo ese tiempo. Para él, Rosa era simplemente otra empleada eficiente que cumplía su función, nada más. «¿Qué sucede con Rosa?», preguntó con ese tono cortante que usaba cuando presentía problemas. Patricia dudó antes de responder, y esa vacilación fue más elocuente que cualquier palabra. «Señor, he notado comportamientos extraños. Rosa pasa demasiado tiempo a solas con doña Victoria. Cierran las puertas, hablan en voz baja, y cuando entro a las habitaciones, se quedan en silencio de manera sospechosa. Además, he visto que Rosa lleva cosas de la mansión en su bolso cuando sale». El corazón de Sebastián comenzó a latir con fuerza. Durante toda su vida adulta, había escuchado historias de empleados que se aprovechaban de adultos mayores vulnerables. Casos de manipulación, robo, abuso de confianza. Su madre, con su condición degenerativa que afectaba su memoria y movilidad, era el blanco perfecto para alguien sin escrúpulos. «¿Qué tipo de cosas lleva?», preguntó Sebastián, sintiendo cómo la ira comenzaba a crecer en su pecho. «No puedo estar segura, pero los bultos en su bolso son considerables. Y hay algo más, señor Herrera. He escuchado llorar a su madre en la noche, y cuando pregunto si todo está bien, Rosa siempre está ahí, diciendo que todo está bajo control, que no me preocupe, pero la expresión en el rostro de doña Victoria, no sé cómo explicarlo. Parece asustada». Esas palabras fueron como gasolina arrojada al fuego de la paranoia de Sebastián. Su madre, la mujer que lo había criado sola después de que su padre muriera, la mujer que había sacrificado todo para darle la mejor educación y oportunidades, ahora estaba potencialmente siendo víctima de abuso en su propia casa, y todo bajo la supervisión de una empleada en la que había confiado ciegamente. «Voy para allá ahora mismo», declaró Sebastián, colgando el teléfono sin esperar respuesta. Mientras conducía su automóvil deportivo a través de las calles mojadas hacia la mansión familiar en las afueras de la ciudad, 1000 pensamientos cruzaban su mente. ¿Cómo había sido tan negligente? ¿Cómo había permitido que una extraña tuviera tanto acceso a su madre sin supervisión adecuada? Había estado tan enfocado en expandir su imperio empresarial que había delegado el cuidado de lo más importante en su vida a desconocidos. La mansión Herrera se alzaba imponente contra el cielo nocturno, sus luces creando un resplandor cálido que contrastaba con la tormenta de emociones que rugía dentro de Sebastián. Estacionó su vehículo y caminó hacia la entrada principal, pero algo lo detuvo. Si Rosa realmente estaba haciendo algo indebido,
No podía simplemente irrumpir y darle la oportunidad de esconder evidencia o inventar excusas. Necesitaba pruebas. Necesitaba ver con sus propios ojos qué estaba sucediendo realmente. Rodeó la mansión sigilosamente, agradeciendo que la lluvia amortiguara el sonido de sus pasos. Conocía cada rincón de esa casa. Había crecido explorando sus jardines, escondiéndose detrás de sus columnas, trepando sus árboles. Ahora, esos recuerdos infantiles lo guiaban mientras se acercaba a la ventana del cuarto de su madre en el segundo piso. Lo que vio a través del cristal empañado por la lluvia hizo que su mundo se detuviera por completo. Su madre, doña Victoria, estaba sentada en su silla favorita junto a la chimenea, pero no estaba sola. Rosa estaba arrodillada frente a ella, sosteniendo las manos arrugadas de la anciana entre las suyas, y ambas estaban llorando. No era un llanto silencioso y discreto, era un llanto desgarrador, el tipo de llanto que solo surge cuando el dolor es demasiado profundo para contenerse. Sebastián sintió cómo la furia lo invadía. Esa mujer había hecho llorar a su madre. Esa empleada había cruzado todas las líneas profesionales y estaba causando angustia emocional a una anciana vulnerable. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la entrada principal, subió las escaleras de 2 en 2 y irrumpió en la habitación de su madre como un huracán. «¿Qué demonios está pasando aquí?», rugió Sebastián, su voz resonando en las paredes de la elegante habitación. Rosa saltó hacia atrás, soltando las manos de doña Victoria como si quemaran. Su rostro palideció completamente y sus ojos se abrieron con una mezcla de terror y algo más que Sebastián no pudo identificar en ese momento. Su madre también parecía sorprendida, pero había algo diferente en su expresión, algo que no era exactamente miedo. «Sebastián, hijo, ¿qué haces aquí?», preguntó doña Victoria con voz temblorosa. «Se suponía que estabas preparándote para tu viaje. Recibí información preocupante», respondió Sebastián, clavando su mirada acusadora en Rosa, quien había retrocedido hasta quedar contra la pared. «Patricia me llamó. Me dijo que has estado llorando por las noches, que esta mujer te tiene asustada». «¿Es verdad, mamá? ¿Te ha estado tratando mal? ¿Te ha amenazado de alguna manera?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa temblaba visiblemente. Sus ojos llenos de lágrimas miraban alternativamente a Sebastián y a doña Victoria, como esperando que alguien dijera algo, cualquier cosa que detuviera lo que estaba a punto de desencadenarse. «Hijo, no es lo que piensas», comenzó a decir doña Victoria, pero Sebastián la interrumpió. «No me digas que no es lo que pienso cuando te encuentro llorando con ella. Cuando Patricia me dice que esta mujer saca cosas de la casa en su bolso. Cuando me entero de que pasan horas encerradas aquí, en secreto, lejos de la supervisión de todos». Sebastián se giró hacia Rosa con ojos llameantes. «Tú, explícame ahora mismo qué está pasando. ¿Qué le has estado haciendo a mi madre? ¿Qué te has estado llevando de esta casa?». Rosa abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras negaba con la cabeza, incapaz de formar palabras. Su reacción solo confirmó las sospechas de Sebastián. Una persona inocente se defendería con vehemencia, pero alguien culpable se quedaría exactamente así, muda, aterrorizada, atrapada. «No tienes nada que decir, ¿verdad?», continuó Sebastián, su voz cargada de desprecio. «Porque sabes que te descubrí. Sabes que tu pequeño esquema de aprovecharte de una anciana vulnerable ha terminado». «Sebastián, basta», gritó doña Victoria con una fuerza que sorprendió a todos en la habitación. Era la primera vez en meses que levantaba la voz de esa manera, y el efecto fue como un bofetón en el rostro de su hijo. Pero Sebastián estaba demasiado consumido por su indignación como para detenerse. «No, mamá, tú no entiendes lo que está pasando porque esta mujer te ha manipulado. Es lo que hacen. Se ganan tu confianza, te hacen dependiente de ellas, y luego te explotan. Pero yo no voy a permitir que eso suceda en esta familia». Se acercó a Rosa, quien se había deslizado hacia el suelo, todavía contra la pared, sollozando incontrolablemente. «Quiero que saques todo lo que te hayas llevado de esta casa ahora mismo. Luego vas a empacar tus cosas y te vas a ir. Y si tengo evidencia suficiente de robo, no dudaré en llamar a las autoridades». «Sebastián, por favor, déjame explicarte», suplicó Rosa entre sollozos, su voz apenas un susurro quebrado. «No es lo que crees.
Por favor, solo déjame. No quiero escuchar tus excusas, la cortó Sebastián brutalmente. He visto suficiente. Patricia tenía razón sobre ti. Fue entonces cuando doña Victoria hizo algo completamente inesperado. Con gran esfuerzo, se levantó de su silla, algo que no había podido hacer sola en semanas, y caminó lentamente hacia Rosa. Cada paso parecía costarle un mundo, pero había una determinación férrea en su rostro que Sebastián no había visto en mucho tiempo. Su madre se arrodilló junto a Rosa, ignorando las protestas de su hijo, y abrazó a la empleada con una intensidad que dejó a Sebastián completamente desconcertado. No era el abrazo de una empleadora consolando a una trabajadora. Era algo mucho más profundo, más visceral. Era el abrazo de alguien protegiendo a una persona amada. «Hijo mío», dijo doña Victoria con voz firme mientras sostenía a Rosa entre sus brazos. «Te equivocas en todo, completamente en todo. Y lo que estás a punto de descubrir va a cambiar tu vida para siempre. Pero primero, necesito que escuches. Realmente escuches, porque la verdad es mucho más complicada y dolorosa de lo que jamás podrías imaginar». Sebastián se quedó paralizado, observando la escena frente a él. Su madre, abrazando a la empleada como si fuera lo más preciado del mundo. Rosa, llorando desconsoladamente en los brazos de la anciana. Y él, de pie en medio de la habitación, sintiendo por primera vez en su vida adulta que quizás, solo quizás, había cometido un error terrible. «¿De qué estás hablando, mamá?», preguntó Sebastián, sintiendo cómo la certeza comenzaba a desmoronarse dentro de él. Doña Victoria miró a su hijo con ojos llenos de lágrimas, dolor y algo que parecía ser culpa. «Siéntate, Sebastián, porque lo que voy a contarte es una historia que debí haberte dicho hace mucho tiempo. Una historia sobre tu padre, sobre mí, y sobre por qué Rosa no es simplemente una empleada. Es mucho más que eso. Y cuando termines de escuchar, vas a entender por qué hemos estado llorando, por qué he necesitado mantener esto en secreto, y por qué todo lo que creías saber sobre tu familia era una mentira». El silencio en la habitación era tan denso que Sebastián podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Se dejó caer en el sofá que estaba junto a la ventana, sus piernas de repente incapaces de sostenerlo. La expresión en el rostro de su madre era algo que jamás había visto. Una mezcla de dolor ancestral, arrepentimiento profundo y una vulnerabilidad que lo desarmó completamente. Doña Victoria ayudó a Rosa a sentarse en la cama, secando con ternura las lágrimas del rostro de la mujer más joven. Ese gesto maternal, tan íntimo y protector, enviaba señales contradictorias al cerebro de Sebastián. Nada de lo que estaba presenciando tenía sentido dentro del marco de realidad que había construido durante toda su vida. «Antes de comenzar», dijo doña Victoria con voz temblorosa, «necesito que me prometas algo, Sebastián. Prométeme que vas a escuchar hasta el final sin interrumpir, porque si me detienes a la mitad, nunca tendrás el valor de escuchar el resto. Y créeme cuando te digo que necesitas escuchar cada palabra de esta historia». Sebastián asintió lentamente, incapaz de hablar. Había algo en los ojos de su madre que le helaba la sangre. Era la mirada de alguien que está a punto de detonar una bomba que destruirá todo lo conocido. Doña Victoria tomó aire profundamente, como si se preparara para sumergirse en aguas turbulentas. «Tu padre no era el hombre que tú crees que era», comenzó. Y esas simples palabras ya comenzaban a resquebrajar los cimientos de todo lo que Sebastián consideraba verdad. Eduardo Herrera era brillante, encantador, exitoso. Construyó el imperio empresarial que ahora tú diriges, pero también guardaba secretos. Secretos que yo descubrí demasiado tarde. Rosa permanecía en silencio, con la cabeza gacha, sus manos temblando sobre su regazo. Sebastián notó que doña Victoria buscaba constantemente el contacto físico con ella. Una mano sobre su hombro, un roce de dedos, como si necesitara ese contacto para tener el valor de continuar. «Descubrí la verdad poco después de que tu padre muriera», continuó doña Victoria, su voz quebrándose con cada palabra. Estaba revisando sus documentos financieros, tratando de entender todo lo que había dejado, cuando encontré registros de transferencias bancarias. Cantidades considerables de dinero enviadas mensualmente durante años a una cuenta que no reconocí. Al principio pensé que tal vez era una inversión secreta o un fondo que había establecido para nuestra familia.
Sebastián sintió cómo su estómago se contraía. Conocía suficiente sobre finanzas como para saber que las transferencias secretas raramente significaban algo bueno. ¿A quién le enviaba dinero?, preguntó, rompiendo su promesa de no interrumpir. Su madre lo miró con ojos llenos de lágrimas. A la madre de Rosa, a Catalina Méndez. El mundo de Sebastián se inclinó peligrosamente. Sus ojos volaron hacia Rosa, quien seguía sin mirarlo, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos que intentaba contener. «¿Qué estás diciendo?», susurró, aunque una parte de él ya estaba conectando los puntos, llegando a una conclusión que se negaba a aceptar. «Tu padre tuvo otra familia, Sebastián», dijo doña Victoria, y esas palabras cayeron como martillazos sobre el corazón de su hijo. «Mientras nosotros vivíamos en esta mansión, mientras él construía su reputación como esposo ejemplar y padre dedicado, mantenía una relación paralela con Catalina, una relación que duró años, y de esa relación nació Rosa». El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián miraba fijamente a Rosa, su cerebro incapaz de procesar completamente lo que acababa de escuchar. Esta mujer, esta empleada que había estado limpiando su casa, cuidando de su madre, no era una extraña. Era su hermana, su media hermana. «No», dijo Sebastián, negando con la cabeza violentamente. «No, eso es imposible. Papá jamás. Él amaba a nuestra familia. Él nos amaba». «Sí, nos amaba», confirmó doña Victoria con amargura. «Pero también amaba a Catalina. Y amaba a Rosa. Simplemente nunca tuvo el valor de reconocerlo públicamente. Nunca tuvo el coraje de destrozar su imagen perfecta y hacer lo correcto». Rosa finalmente levantó la mirada, y Sebastián pudo ver sus ojos hinchados por el llanto. Había tanto dolor en esa mirada, tanta historia de rechazo y abandono, que Sebastián sintió como si le clavaran un cuchillo en el pecho. «Mi madre murió hace algunos meses», dijo Rosa con voz ronca, hablando directamente por primera vez desde que Sebastián irrumpió en la habitación. «Toda mi vida supe quién era mi padre, pero él nunca me reconoció, nunca me dio su apellido, nunca me presentó como su hija. Era su secreto sucio, la evidencia viviente de su traición». Las palabras de Rosa estaban cargadas de un dolor que Sebastián podía sentir físicamente. «Crecí viendo cómo mi madre se consumía esperando que él cumpliera sus promesas. Me prometía que algún día me reconocería, que algún día podríamos ser una familia real. Pero ese día nunca llegó. Y cuando él murió, todas esas promesas murieron con él». Sebastián se sentía como si estuviera cayendo por un precipicio interminable. Todo lo que había creído sobre su padre, sobre su familia, sobre su propia identidad, se estaba desintegrando frente a sus ojos. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», le preguntó a su madre, su voz casi un grito de dolor. «¿Por qué me dejaste vivir en la ignorancia todos estos años?». «Porque estaba furiosa», respondió doña Victoria, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Porque estaba herida, traicionada, destrozada. Cuando descubrí la verdad después de su muerte, quise odiarlo. Quise destruir su memoria, gritarle al mundo qué clase de hombre había sido realmente. Pero tú lo idolatrabas, Sebastián. Habías construido tu vida entera tratando de seguir sus pasos, de ser como él. ¿Cómo podía quitarte eso?». Sebastián se puso de pie bruscamente, caminando de un lado a otro de la habitación como un animal enjaulado. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Ira hacia su padre por la traición, dolor por la mentira que había vivido, confusión sobre quién era realmente, y algo más complejo cuando miraba a Rosa. Culpa. Una culpa devastadora por cómo la había tratado minutos atrás. «Entonces todo este tiempo», dijo Sebastián, deteniéndose frente a Rosa, «¿tú sabías quién era yo? ¿Sabías que éramos familia cuando solicitaste trabajo aquí?». Rosa asintió lentamente. «Cuando mi madre murió, me dejó una caja con todas las cartas que tu padre le había escrito a lo largo de los años. Cartas donde hablaba de ti, de tu madre, de esta casa. Cartas donde prometía reconocerme algún día, donde decía que me amaba pero que las circunstancias eran complicadas. Leerlas fue como recibir cuchilladas, porque cada promesa incumplida era un recordatorio de que nunca fui suficiente para él». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, su voz ganando una fuerza que no había mostrado antes.
Necesitaba entender quién había sido realmente. Necesitaba ver con mis propios ojos la familia que él había elegido sobre mí. Así que cuando vi el anuncio buscando cuidadora, me postulé. Pensé que tal vez encontraría respuestas, o al menos un cierre a todas las preguntas que me habían atormentado toda mi vida. ¿Y las encontraste?, preguntó Sebastián. Su voz apenas un susurro. Rosa miró a doña Victoria con una mezcla de cariño y dolor. Encontré algo que nunca esperé. Encontré a alguien que sufría tanto como yo. Alguien que también había sido víctima de las mentiras de Eduardo Herrera. Doña Victoria tomó la mano de Rosa entre las suyas. Al principio, cuando Rosa comenzó a trabajar aquí, no tenía idea de quién era. Simplemente me pareció una mujer amable, dedicada. Pero entonces, una noche, mientras me ayudaba a prepararme para dormir, noté algo. Un lunar distintivo en su cuello, en el mismo lugar exacto donde Eduardo tenía el suyo, y la forma de sus manos, idéntica a las de él, y esa manera de inclinar la cabeza cuando pensaba profundamente, exactamente como lo hacía tu padre. La anciana cerró los ojos, recordando ese momento de revelación. Le pregunté directamente, y ella, esta mujer valiente y honesta, me contó toda la verdad. Podría haberme mentido, podría haber continuado trabajando aquí en secreto, pero eligió la honestidad, incluso sabiendo que eso podría significar perder su trabajo. Sebastián se sentó nuevamente, sus piernas incapaces de sostenerlo. Miraba a las dos mujeres frente a él como si las viera por primera vez. Su madre, quien había cargado con el conocimiento de esta traición durante meses sin decir nada. Y Rosa, su hermana, quien había tenido que vivir toda su vida como un secreto, como algo de lo que avergonzarse. Los objetos que Patricia vio que sacabas en tu bolso, dijo Sebastián lentamente, conectando las piezas del rompecabezas. ¿Qué eran? Rosa bajó la mirada, avergonzada. Sobras de comida de la cocina, ropa vieja que doña Victoria ya no usaba, medicinas que sobraban de sus tratamientos. Yo no tengo muchos recursos. Vivo en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad, y cada peso cuenta. Cuando tu madre descubrió quién era yo, insistió en que llevara esas cosas. Dijo que era lo menos que podía hacer después de todo lo que mi madre y yo habíamos sufrido. La vergüenza golpeó a Sebastián como una ola. Había acusado a su propia hermana de robar cuando en realidad estaba aceptando ayuda que le ofrecían. Había visto maldad donde solo había necesidad y generosidad. Y los llantos que Patricia escuchaba, continuó Sebastián, forzándose a enfrentar cada una de sus falsas suposiciones, ¿también eran por esto? Doña Victoria asintió. Hemos pasado muchas noches hablando, procesando todo el dolor que Eduardo nos causó a ambas. Rosa perdió a su madre recientemente. Está lidiando con esa pérdida mientras también procesa toda una vida de rechazo por parte de un padre que nunca la reconoció. Y yo estoy enfrentando el hecho de que el hombre con quien pasé toda mi vida adulta me mintió durante décadas. Nos hemos consolado mutuamente porque somos las únicas que realmente entendemos este dolor particular. Sebastián sintió cómo las lágrimas comenzaban a brotar de sus propios ojos. Por primera vez en años, desde que era un niño pequeño, lloró abiertamente. Lloró por la traición de su padre. Lloró por el dolor que había causado con sus acusaciones. Lloró por todos los años que Rosa había vivido sintiéndose rechazada e invisible. Y lloró por su madre, quien había cargado con este secreto devastador, mientras también lidiaba con su enfermedad degenerativa. Lo siento, dijo finalmente, mirando a Rosa. Lo siento muchísimo. No tenía derecho a tratarte de esa manera. No sabía... No sabías porque nadie te lo dijo, interrumpió Rosa gentilmente. No puedo culparte por reaccionar así cuando todo lo que tenías era información incompleta y el instinto de proteger a tu madre. Pero Sebastián negó con la cabeza vehementemente. No, eso no es excusa. Llegué aquí con juicios preconcebidos, asumiendo lo peor sin siquiera intentar entender la situación. Eso dice más sobre mí que sobre las circunstancias. Se levantó lentamente y caminó hacia Rosa, quien lo miraba con cautela. Sebastián extendió su mano, un gesto simple pero cargado de significado. Me gustaría empezar de nuevo, si me lo permites. Mi nombre es Sebastián Herrera, y al parecer, eres mi hermana. Rosa miró la mano extendida durante varios segundos que se sintieron eternos. Luego, lentamente,
Colocó su mano en la de él. Rosa Méndez. Y sí, al parecer somos familia. El apretón de manos se convirtió en un abrazo vacilante. Dos personas que compartían sangre pero que eran completos extraños, tratando de construir un puente sobre un abismo de años de separación y dolor. Sebastián podía sentir cómo Rosa temblaba en sus brazos, y se dio cuenta de que probablemente era la primera vez que recibía un abrazo de alguien de la familia Herrera además de su madre. Cuando se separaron, doña Victoria estaba llorando nuevamente, pero esta vez había una sonrisa en su rostro a través de las lágrimas. «Esto es lo que necesitaba ver antes de irme», dijo suavemente. «Necesitaba saber que ustedes dos podrían encontrar una manera de ser familia». Las palabras de su madre golpearon a Sebastián como un rayo. «¿Antes de irte? ¿De qué estás hablando, mamá?» El silencio que siguió fue ominoso. Doña Victoria miró a Rosa, quien asintió con comprensión, como si hubieran tenido esta conversación antes. «Siéntate, hijo», dijo su madre finalmente, «porque hay otra verdad que necesitas conocer. Una verdad sobre mi condición médica que el doctor Castillo y yo hemos estado ocultándote». Sebastián sintió cómo el piso se abría bajo sus pies nuevamente. «¿Qué clase de verdad?», preguntó con voz temblorosa, aunque una parte de él ya sabía que la respuesta sería devastadora. Doña Victoria respiró profundamente, preparándose para dar el siguiente golpe a un hijo que ya había recibido demasiadas revelaciones devastadoras en una sola noche. «Mi enfermedad degenerativa no es solo una condición que afecta mi movilidad y memoria, Sebastián. Es terminal, y según los últimos análisis del doctor Castillo, me quedan semanas, tal vez algunos meses si tengo suerte. He estado usando ese tiempo para intentar reparar lo que tu padre rompió. He estado intentando darle a Rosa algo de la familia que siempre se le negó. Y he estado tratando de prepararte para una verdad que va a cambiar todo lo que crees saber no solo sobre tu padre, sino también sobre mí». El corazón de Sebastián se detuvo. «¿Qué otra verdad puede haber?», susurró, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Su madre lo miró con ojos llenos de un dolor ancestral. «La razón por la que Rosa está realmente aquí. La razón por la que necesitaba que ustedes se conocieran antes de que sea demasiado tarde. Porque hay algo que Eduardo dejó, algo que he guardado todos estos años, esperando el momento correcto. Y ese momento ha llegado». Se levantó con dificultad y caminó hacia su armario, sacando una caja de seguridad que Sebastián jamás había visto. Con manos temblorosas, la abrió y sacó un sobre amarillento por el tiempo. «Esto es lo último que tu padre escribió antes de morir. Una carta que me hizo jurar que solo abriría en circunstancias específicas. Y estas son esas circunstancias». Extendió el sobre hacia Sebastián, quien lo tomó con manos temblorosas. En el frente, con la inconfundible caligrafía de su padre, estaba escrito: «Para Sebastián, cuando finalmente conozca a su hermana. La verdad que no tuve el valor de decir en vida». Las manos de Sebastián temblaban mientras sostenía el sobre amarillento. La caligrafía de su padre, tan familiar y ahora tan extraña, parecía burlarse de él desde el papel envejecido. Doña Victoria y Rosa lo observaban en silencio, ambas conscientes de que lo que estaba a punto de leerse podría detonar otra explosión emocional en una noche que ya había destruido todas las certezas de Sebastián. «No sé si puedo hacer esto ahora», admitió Sebastián, su voz apenas un susurro quebrado. «Ya es demasiado. Mi padre tuvo otra familia, mi madre está muriendo, tengo una hermana que nunca supe que existía. ¿Qué más puede haber en esta carta que no me destroce aún más?» Rosa se acercó lentamente, colocando una mano suave sobre el hombro de su recién descubierto hermano. «Créeme, yo tampoco quiero más dolor esta noche. Pero si tu padre se tomó el tiempo de escribir esto, sabiendo que solo lo leerías después de conocerme, entonces debe ser importante. Debe ser algo que él necesitaba que supieras». Sebastián miró a su madre, buscando alguna señal, alguna pista sobre qué esperar. Doña Victoria simplemente asintió con solemnidad. «He guardado esa carta durante años, hijo. Nunca la abrí porque Eduardo me hizo jurar que solo tú debías leerla, y solo cuando las condiciones específicas se cumplieran. Esas condiciones se han cumplido esta noche». Con dedos temblorosos, Sebastián rompió el sello que había mantenido cerrado el sobre durante tanto tiempo. Sacó varias hojas de papel, cubiertas con la misma caligrafía elegante de su padre. Al ver las primeras palabras,
Sintió como si su padre estuviera en la habitación, a punto de confesar desde el más allá. Comenzó a leer en voz alta, porque sabía que tanto su madre como Rosa necesitaban escuchar esto tanto como él. Mi querido Sebastián, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has conocido a Rosa. Significa que la verdad que no tuve el valor de decirte en vida ha salido a la luz. Y significa que soy exactamente el cobarde que temo ser mientras escribo estas palabras. Sebastián hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Las palabras de su padre, escritas probablemente poco antes de su muerte, llevaban un peso de arrepentimiento que era casi físico. Comenzaré diciendo lo que debí haber dicho hace décadas. Lo siento. Le fallé a Catalina, le fallé a Rosa, le fallé a tu madre, y te fallé a ti. Construí mi vida sobre mentiras, convenciéndome de que estaba protegiendo a todos cuando en realidad solo me protegía a mí mismo. Mi reputación, mi imagen, mi legado empresarial, todo eso me importó más que ser honesto. Rosa dejó escapar un sollozo ahogado. Escuchar a su padre finalmente admitir su cobardía, incluso desde la tumba, era agridulce. Validaba todo el dolor que había sentido, pero también recordaba que nunca escucharía estas palabras directamente de sus labios. Sebastián continuó leyendo, su voz cada vez más tensa. Conocí a Catalina cuando tu madre y yo atravesábamos un momento difícil. No voy a usar eso como excusa, porque no la hay. Lo que comenzó como una escapada temporal se convirtió en algo más profundo. Me enamoré de ella, Sebastián. Y cuando nació Rosa, me enamoré de esa niña también. Pero no tuve el valor de hacer lo correcto. ¿Sabes qué es lo peor de ser cobarde? No es solo el daño que causas, sino ver ese daño y aún así seguir eligiendo el camino fácil. Vi cómo Catalina se marchitaba esperando que yo cumpliera mis promesas. Vi cómo Rosa crecía preguntándose por qué su padre no podía reconocerla públicamente. Y cada vez elegí mi comodidad sobre su felicidad. Doña Victoria cerró los ojos, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Incluso después de todos estos años, escuchar a Eduardo admitir su amor por otra mujer seguía siendo una daga en el corazón. Sebastián giró la página, su respiración cada vez más agitada. Pero aquí está la verdad que más me ha atormentado, hijo. La razón por la que esta carta solo debe leerse cuando conozcas a Rosa. Tú y ella no son solo medio hermanos. Son las dos personas más importantes que he dejado en este mundo, y ambos merecen la verdad completa sobre quién soy realmente. Cuando enfermé, cuando supe que me quedaba poco tiempo, tomé una decisión. Llamé a mi abogado, Roberto Sandoval del bufete Sandoval & Asociados, y le di instrucciones específicas. Instrucciones que solo debían ejecutarse después de mi muerte, y solo si ciertas condiciones se cumplían. El corazón de Sebastián comenzó a latir con fuerza. Su padre había planeado algo. Había dejado arreglos que iban más allá de simplemente escribir una carta confesional. El 50% de todo lo que construí, de la empresa Herrera Technologies, de las propiedades, de las inversiones, le pertenece a Rosa por derecho. Es su herencia como mi hija, aunque nunca tuve el valor de reconocerla legalmente en vida. Los documentos están con Roberto, esperando ser procesados. Solo necesitaban una cosa para activarse, que tú y Rosa se conocieran, que la verdad saliera a la luz, y que yo ya no estuviera aquí para seguir siendo un obstáculo. El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. Rosa se llevó las manos a la boca, sus ojos enormes de shock. Doña Victoria simplemente asintió lentamente, como si finalmente comprendiera una pieza del rompecabezas que había estado faltando. 50%, susurró Sebastián, las implicaciones golpeándolo como olas. Papá le dejó la mitad de todo a Rosa. Sebastián, continuó la carta, sé lo que estás pensando. Estás sintiendo traición, rabia. Tal vez incluso estás cuestionando si alguna vez te amé realmente. Pero necesito que entiendas algo crucial. Esto no es quitarte lo que es tuyo. Es darle a Rosa lo que siempre debió ser suyo. Es mi intento patético de reparar, aunque sea en una fracción mínima, el daño que le causé al negarle mi apellido, mi reconocimiento, mi presencia en su vida. Rosa se desplomó en la cama, sollozando. No quiero su dinero, dijo entre lágrimas. Nunca quise su dinero. Solo quería que me reconociera como su hija.
Solo quería que me mirara con orgullo, aunque fuera una vez. Sebastián dejó caer las páginas de la carta, caminando hacia su hermana. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Rosa, mírame», dijo con voz firme pero gentil. Cuando ella levantó la vista, Sebastián continuó. «No sé qué voy a hacer con esta información. No sé cómo procesar que mi padre planeó todo esto. Pero hay una cosa que sí sé con certeza. Tú no eres responsable de las decisiones de nuestro padre. No eres responsable de su cobardía ni de sus mentiras. Y mereces todo lo que él te dejó y más. Pero la empresa», sollozó Rosa. «Tu vida entera ha sido prepararte para dirigir esa empresa. ¿Cómo puedo quitarte eso?» «No me lo estás quitando», respondió Sebastián, sorprendiéndose a sí mismo por la certeza en su voz. «Papá tomó esta decisión. Y honestamente, después de todo lo que te hizo pasar, después de toda una vida de negarte lo básico que un padre debería dar a su hija, 50% parece quedarse corto». Doña Victoria observaba la interacción entre sus hijos con una mezcla de dolor y esperanza. «Eduardo me confesó sus planes poco antes de morir», reveló suavemente. «Me dijo que había cometido errores imperdonables, pero que intentaría hacer una cosa correcta antes del final. Me pidió que custodiara esa carta, que me asegurara de que llegaras a conocer a Rosa eventualmente. Por eso, cuando ella apareció solicitando trabajo aquí, cuando descubrí quién era realmente, lo vi como una señal. El universo estaba creando la oportunidad que Eduardo había planeado». Sebastián se giró hacia su madre, procesando esta nueva revelación. «¿Por eso la dejaste quedarse? ¿Por eso construyeron esta relación tan cercana? ¿Todo esto fue parte del plan de papá?» «No», respondió doña Victoria con firmeza. «El plan de tu padre era solo que se conocieran y que Rosa recibiera su herencia. Lo que sucedió entre Rosa y yo fue algo completamente diferente. Nos encontramos en nuestro dolor compartido. Nos vimos reflejadas en el sufrimiento que el mismo hombre nos causó. Y construimos algo real, algo que va más allá de culpas y herencias. Construimos una conexión genuina entre dos mujeres que sobrevivieron al egoísmo de Eduardo Herrera». Rosa se limpió las lágrimas, mirando a doña Victoria con evidente cariño. «Cuando descubrí quién era usted, esperaba encontrar resentimiento, tal vez incluso odio. Después de todo, yo era la evidencia viviente de la infidelidad de su esposo. Pero en cambio, encontré comprensión. Encontré una mujer que también había sido víctima de las mentiras de Eduardo, que también había vivido en una ilusión construida por un hombre que amaba sus secretos más que a las personas. Y yo encontré en ti», respondió doña Victoria, extendiendo su mano hacia Rosa, «a la hija que nunca tuve. A alguien que entiende este dolor particular de amar a alguien que no existía realmente, al menos no de la forma en que creíamos». Sebastián observaba el intercambio entre las dos mujeres, sintiendo cómo cada capa de esta situación revelaba nuevas complejidades. Su padre no solo había mantenido una familia secreta, había orquestado cuidadosamente la revelación de esa verdad desde la tumba. Había manipulado eventos incluso después de su muerte, controlando cómo y cuándo la verdad saldría a la luz. «Hay más», dijo Sebastián, recogiendo las páginas restantes de la carta. «Papá escribió algo más». Continuó leyendo con voz temblorosa. «Sebastián, si has llegado hasta aquí en la carta, significa que no la arrojaste a la basura en los primeros párrafos. Significa que tienes más capacidad de perdón de la que yo jamás tuve. Pero hay una última verdad que necesitas conocer. Una verdad sobre mí que explica, aunque no justifica, muchas de mis decisiones. Yo también fui el hijo secreto. Mi padre, tu abuelo a quien nunca conociste, tuvo una familia legítima antes que yo. Crecí siendo el niño sucio, el error que se mantenía escondido. Y juré que cuando tuviera mi propia familia, nunca repetiría ese patrón. Qué irónico que terminé haciendo exactamente lo mismo, perpetuando el ciclo de secretos y dolor que tanto me atormentó en mi propia infancia». Rosa dejó escapar un grito ahogado. Él sabía. Sabía exactamente cómo se sentía ser rechazado por tu propio padre, y aún así me hizo pasar por lo mismo. Tal vez por eso, continuó Sebastián leyendo, les dejo esta herencia particular a ambos. No solo el dinero y la empresa, sino también la oportunidad de romper el ciclo que yo no pude romper. Tienen la oportunidad de ser mejores que yo, de crear una familia real construida sobre honestidad en lugar de secretos. No desperdicien esa oportunidad como yo lo hice. La carta termina aquí,
dijo Sebastián, doblando las páginas con manos temblorosas. Pero menciona algo sobre documentos con el abogado Roberto Sandoval. Doña Victoria asintió. Recibí una llamada de él hace algunas semanas. Dijo que había sido contactado por alguien, que ciertos eventos se estaban poniendo en movimiento. No entendí completamente de qué hablaba entonces, pero ahora tiene sentido. Rosa debe haber iniciado el proceso cuando solicitó trabajo aquí. No intencionalmente, explicó Rosa rápidamente. Cuando llené la solicitud de empleo, usé mi nombre completo. Rosa Méndez Herrera. Nunca usé el apellido Herrera públicamente porque mi padre nunca me reconoció, pero legalmente mi madre me lo dio. Tal vez eso disparó algún tipo de alerta en el sistema del abogado. Sebastián sintió como su mente trabajaba a toda velocidad, procesando información, conectando puntos. Entonces todo esto, toda esta noche, fue orquestado por papá desde hace años. Él sabía que eventualmente la verdad saldría. Él quería que saliéramos todos heridos de esta revelación. No, interrumpió doña Victoria con firmeza sorprendente. Eduardo no quería herirnos, quería redimirnos. Quería que su muerte sirviera para algo más que perpetuar sus mentiras. Por eso dejó instrucciones tan específicas. Por eso hizo que todo dependiera de que ustedes se conocieran primero. Se puso de pie con esfuerzo, caminando hacia la ventana desde donde podía ver los jardines de la mansión bañados por la luz de la luna. «Miren este lugar», dijo suavemente. «Esta mansión, esta empresa, todo este imperio que Eduardo construyó. ¿Saben qué descubrí después de su muerte? Que estaba vacío. Absolutamente vacío de cualquier cosa que realmente importara. Él sacrificó amor real, conexión genuina, honestidad básica, todo en el altar de mantener las apariencias. Se giró hacia sus dos hijos, con lágrimas corriendo por su rostro, pero con una determinación férrea en su mirada. Pero ustedes dos, ahora mismo, en este momento, tienen la oportunidad de llenar ese vacío. Tienen la oportunidad de tomar todo lo que Eduardo dejó y convertirlo en algo que realmente tenga significado. No solo una empresa exitosa, sino un legado de verdad y reconciliación. Sebastián miró a Rosa, y Rosa lo miró a él. En los ojos de su hermana vio reflejado el mismo torbellino de emociones que sentía. Confusión, dolor, ira hacia su padre, pero también algo más, esperanza. La pequeña llama de esperanza de que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo bueno de las cenizas de las mentiras de Eduardo. «No sé cómo hacer esto», admitió Sebastián. «No sé cómo ser hermano de alguien que acabo de conocer. No sé cómo compartir una empresa que siempre pensé que sería solo mía. No sé cómo procesar que mi padre era tan diferente de quien yo creía». «Yo tampoco sé», respondió Rosa honestamente. «No sé cómo aceptar una herencia de alguien que me rechazó toda mi vida. No sé cómo construir una relación con un hermano que tiene toda razón de resentirme. No sé cómo perdonar a un padre que nunca me dio la oportunidad de conocerlo realmente». Doña Victoria sonrió a través de sus lágrimas. «Entonces están exactamente en el mismo lugar. Ninguno sabe cómo hacer esto, lo cual significa que tendrán que descubrirlo juntos, paso a paso, error tras error, verdad tras verdad. Y eso, mis queridos hijos, es exactamente lo que Eduardo nunca fue capaz de hacer, enfrentar la incertidumbre con honestidad». En ese momento, el reloj de la mansión dio las 3 de la madrugada, su sonido resonando a través de los pasillos silenciosos. Habían pasado horas desde que Sebastián irrumpió en esa habitación como un huracán de acusaciones. Horas que habían contenido suficientes revelaciones para toda una vida. «Deberías quedarte esta noche», le dijo doña Victoria a Rosa suavemente. «No en las habitaciones del servicio, sino en una de las habitaciones de invitados. Es hora de que empieces a ser tratada como lo que realmente eres, familia». Rosa comenzó a protestar, pero Sebastián la interrumpió. «Mamá tiene razón. Y mañana, cuando tengamos cabezas más claras, contactaremos al abogado Sandoval. Necesitamos entender completamente qué dejó papá y cómo vamos a manejar todo esto. Juntos». Esa simple palabra, juntos, pareció cambiar algo fundamental en la atmósfera de la habitación. Era un compromiso, una promesa, el primer paso hacia algo que ninguno de ellos sabía exactamente qué sería, pero que estaban dispuestos a explorar. Mientras Sebastián ayudaba a su madre a regresar a su cama,
y Rosa era guiada hacia una de las elegantes habitaciones de invitados por una sorprendida pero discreta empleada. Ninguno de ellos sabía que la carta de Eduardo había desatado algo mucho más grande de lo que anticipaban, porque al día siguiente, cuando contactaran al abogado Sandoval, descubrirían que la herencia no era solo dinero y empresas. Eduardo había dejado algo más, algo que obligaría a Sebastián y Rosa a tomar decisiones que definirían no solo su futuro, sino el futuro de docenas de personas cuyas vidas estaban conectadas con el Imperio Herrera de formas que ninguno de ellos imaginaba. La mañana llegó silenciosa y gris, con la mansión Herrera envuelta en una neblina suave que parecía reflejar el estado emocional de todos sus habitantes. Sebastián no había dormido. Había pasado las horas nocturnas sentado en el estudio de su padre, rodeado por los objetos que durante años habían representado la grandeza de Eduardo Herrera. Diplomas, fotografías con personalidades del mundo empresarial, una colección de relojes finos dispuestos en una vitrina iluminada. Ahora todos esos objetos tenían un sabor diferente. No mentían exactamente, pero tampoco contaban la historia completa. Se levantó cuando escuchó pasos en el pasillo. Era Rosa, quien claramente tampoco había descansado. Tenía ojeras profundas, y en su mirada había una mezcla de agotamiento y algo que Sebastián reconoció como la expresión de alguien que ha sobrevivido la peor noche de su vida y no sabe exactamente qué viene después. «¿Café?», ofreció Sebastián, señalando la cafetera que había preparado hace una hora. Rosa asintió, sentándose en uno de los sillones de cuero frente al escritorio. Durante varios minutos, ninguno habló. El silencio entre ellos no era incómodo, sino más bien el silencio de dos personas que han compartido algo tan profundo que las palabras ordinarias parecen insuficientes. Fue Rosa quien habló primero. «¿Cómo estás?», preguntó, y la pregunta era genuina, sin la formalidad de cortesía vacía que suelen tener esas palabras. Sebastián pensó honestamente antes de responder. Como si me hubieran desmontado completamente y todavía estuviera buscando las piezas para volver a armarme. Hizo una pausa. «¿Y tú?». «Igual», respondió ella con una media sonrisa triste. «Aunque supongo que yo llevo más tiempo desarmada. Simplemente ahora tengo más piezas sobre la mesa». Era la primera vez que algo parecido a un intercambio genuino ocurría entre ellos, sin la carga de revelaciones devastadoras ni acusaciones violentas. Sebastián notó que cuando Rosa no lloraba ni temblaba de miedo, había en ella una fortaleza particular. El tipo de fortaleza que no se construye en la comodidad, sino en la adversidad. «Necesito pedirte algo antes de que contactemos al abogado Sandoval», dijo Sebastián, eligiendo sus palabras con cuidado. «Necesito que me cuentes sobre tu vida, no para juzgarte ni para evaluar si mereces la herencia. Solo necesito entender quién eres realmente. ¿Quién es mi hermana?». Rosa lo miró durante un largo momento, calibrando la sinceridad detrás de la solicitud. Lo que encontró en los ojos de Sebastián no era curiosidad calculada de hombre de negocios, sino algo más vulnerable y honesto. «Crecí en el barrio Colinas del Sur», comenzó, sus manos envolviendo la taza de café como si necesitara algo a qué aferrarse. «Mi madre trabajaba como costurera para sustentar el hogar. Era increíblemente talentosa, pero los talleres la pagaban poco y la hacían trabajar demasiado. Crecí viendo cómo sus manos se desgastaban creando belleza que otros vendían a precios que ella nunca vería». Sebastián escuchaba con una atención que pocas veces le prestaba a las personas. «¿Sabías desde niña quién era tu padre?». «Mi madre me lo contó cuando fui lo suficientemente mayor para entender», respondió Rosa, «pero me pidió que nunca lo dijera públicamente. Decía que Eduardo tenía mucho que perder y que si la situación se complicaba, podría dejarnos completamente desamparadas. Así que crecí cargando ese secreto, sabiendo que en algún lugar de la ciudad había un hombre que era mi padre, pero que prefería que yo no existiera». Las palabras cayeron sobre el estudio como piedras en agua quieta. Sebastián sintió el peso de ellas de una manera que lo conectaba directamente con su propio dolor de esa noche. «Estudié enfermería», continuó Rosa. «No porque fuera mi sueño, sino porque era lo más accesible con los recursos que teníamos. Y resultó que se me daba bien, no solo la parte técnica, sino el acompañamiento humano. Entender que necesita alguien que sufre, cómo estar presente sin invadir, cuándo hablar y cuándo simplemente ser». Levantó la vista hacia Sebastián.
Supongo que años de observar en silencio desde los márgenes te enseñan a leer a las personas. Por eso eras tan buena cuidando a mamá, dijo Sebastián, y no era una suposición sino una constatación. Rosa asintió suavemente. Tu madre es extraordinaria. Tiene esa mezcla particular de dignidad y fragilidad que te hace querer protegerla sin hacerla sentir menor. Desde el principio, incluso antes de saber quién era ella para mí, me importó genuinamente su bienestar. En ese momento se escucharon pasos lentos, pero decididos en el pasillo, y doña Victoria apareció en la puerta del estudio apoyada en su bastón. Al verlos sentados juntos, conversando tranquilamente, algo en su expresión se alivió notablemente. Buenas tardes, dijo con ligera ironía, señalando la luz del sol ya alto. Me alegra ver que ninguno de los dos se fugó durante la noche. Sebastián se levantó para ayudarla, pero ella lo detuvo con un gesto. Puedo caminar sola, lo que no podré hacer por mucho tiempo más, así que dejen que lo haga mientras pueda. Se sentó en el sillón junto a Rosa, tomando su mano de manera natural, como si fuera el gesto más ordinario del mundo. Llamé al doctor Castillo esta mañana, anunció doña Victoria. Le dije que mi hijo ya sabe todo, y le pedí que viniera hoy para explicarle a Sebastián exactamente cuál es la situación médica y qué podemos esperar. No tenías que hacer eso, dijo Sebastián. Sí tenía, respondió ella con firmeza. Llevas demasiado tiempo viviendo en una versión incompleta de la realidad. A partir de hoy, en esta familia no habrá más verdades a medias. Tu padre nos enseñó a dónde lleva ese camino. El doctor Armando Castillo llegó pasado el mediodía, un hombre de presencia tranquila y mirada directa que había atendido a la familia Herrera durante décadas. Cuando vio a Rosa sentada junto a doña Victoria con la naturalidad de alguien de la familia, arqueó las cejas con sorpresa controlada, pero no hizo ningún comentario. La conversación médica fue directa y sin adornos, tal como Sebastián la necesitaba. La condición de doña Victoria había progresado más rápido de lo anticipado en los últimos análisis. El tratamiento actual podía ofrecer algo de calidad de vida y tiempo adicional, pero no un cambio en el pronóstico fundamental. Meses, no años, y cada semana que pasaba, las ventanas de tiempo buenas serían más cortas. Sebastián escuchó cada palabra con la misma atención disciplinada que usaba en las reuniones de negocios más críticas, aunque por dentro sentía como si algo esencial se estuviera desgajando lentamente. Cuando el doctor Castillo terminó, Sebastián le extendió la mano con gratitud genuina. Gracias por ser honesto, dijo simplemente. Es lo único que tiene sentido en estas circunstancias, respondió el médico. Después de que el doctor Castillo se marchara, los tres permanecieron en el estudio en un silencio diferente al de la noche anterior. Era el silencio de personas que finalmente conocen el terreno sobre el que están paradas, aunque ese terreno sea difícil y doloroso. Fue entonces cuando Sebastián tomó su teléfono y marcó al bufete Sandoval & Asociados. La secretaria le informó que el licenciado Roberto Sandoval los esperaba y que, curiosamente, ya había recibido una notificación automática del sistema sobre la activación de ciertos documentos. Acordaron una reunión para el día siguiente, pero esa tarde, antes de que el sol terminara de descender sobre los jardines de la mansión, Patricia, la administradora, tocó la puerta del estudio con expresión de extrema incomodidad. Señor Herrera, lamento interrumpir, pero hay algo que debo decirle. Miró brevemente a Rosa antes de continuar. Ayer, después de llamarle, tomé algunas decisiones que tal vez no debí tomar. Contacté a un conocido periodista porque pensaba que había algo irregular en la relación entre su madre y la empleada. Le compartí información sobre lo que había observado aquí. El ambiente en el estudio cambió instantáneamente. Sebastián se puso de pie, sus instintos empresariales activándose al mismo tiempo que una ira fría comenzaba a tomar forma. ¿Qué exactamente le dijiste? Patricia tragó saliva. Le hablé de las conversaciones secretas, del llanto nocturno, de los objetos en el bolso de Rosa. Le dije que creía que algo inapropiado estaba ocurriendo entre una empleada y una paciente vulnerable. Bajó la mirada. Él dijo que sería suficiente para una historia. Una historia sobre el heredero del Imperio Herrera y una supuesta irregularidad en el cuidado de su madre. Rosa palideció visiblemente. Si esa historia se publicaba con los detalles incorrectos,
Antes de que la verdad pudiera establecerse, el daño sería incalculable. No solo para la reputación de la familia, sino para la propia Rosa, quien podría ser presentada públicamente bajo una luz devastadoramente falsa justo cuando comenzaba a encontrar su lugar en esta familia. Sebastián miró a su hermana, y en esa mirada había algo que Rosa no había esperado encontrar: protección. La misma determinación implacable que esa misma noche había usado para acusarla, ahora estaba completamente alineada en su defensa. «Voy a necesitar el nombre y el contacto de ese periodista», dijo Sebastián con una calma que era más intimidante que cualquier explosión de furia. «Y voy a necesitar que entiendas que si esa historia se publica antes de que yo haya podido hablar con él, habrá consecuencias profesionales serias para ti». Patricia asintió, temblando. «Entiendo, señor. Lo siento genuinamente. Actué por lo que creía que era correcto, pero me equivoqué completamente en cómo lo hice». Después de que Patricia saliera del estudio, Sebastián se volvió hacia Rosa con una determinación clara en el rostro. «Esta historia no va a salir de la manera equivocada. Si la verdad sobre nuestra familia va a ser conocida por el mundo, va a ser en nuestros términos, en nuestro momento, con la versión completa». Rosa lo miró con una mezcla de gratitud y algo de incredulidad. Hacía apenas horas, este hombre había irrumpido dispuesto a destruirla. Ahora se preparaba para defenderla con esa misma intensidad. «¿Por qué haces esto?», preguntó Rosa en voz baja. «No me debes nada, ni siquiera me conoces realmente». Sebastián pensó en la pregunta con seriedad antes de responder. «Porque esta mañana, mientras escuchaba tu historia, entendí algo que mi padre nunca entendió. La familia no es solo la que uno hereda, es también la que uno elige proteger». Hizo una pausa. «Y yo te elijo a ti». Doña Victoria, que había escuchado todo desde su sillón, cerró los ojos con una expresión de paz que nadie en esa habitación le había visto antes. Como si esa frase fuera exactamente lo que había estado esperando escuchar antes de poder irse tranquila. Pero la tarde tenía una última sorpresa guardada. Cuando Sebastián tomó su teléfono para contactar al periodista, encontró un mensaje de un número desconocido que hacía referencia directa a la familia Herrera, a Rosa Méndez y a ciertos documentos que, según el mensaje, estaban en poder de alguien más. Alguien que había estado observando la situación mucho antes de que Sebastián se enterara de nada. Alguien que afirmaba tener información que ni doña Victoria ni la carta de Eduardo habían revelado aún. La reunión con el abogado Sandoval, prevista para el día siguiente, de repente parecía mucho más compleja de lo que cualquiera de ellos había anticipado. El bufete Sandoval, and Asociados, ocupaba el piso 17 de uno de los edificios más imponentes del centro financiero. Sebastián había estado allí antes, años atrás, para trámites relacionados con la herencia de su padre. En aquel entonces, todo había sido ordenado, frío y predecible. Cifras, propiedades, porcentajes. La maquinaria legal procesando la muerte de un hombre como si fuera simplemente una transacción pendiente. Esta vez, llegó con Rosa a su lado. Nadie en la sala de espera los miraba abiertamente, pero Sebastián notó los ojos que se desviaban con demasiada rapidez. Una mujer con maletín que reconoció su rostro. Un asistente que tomó el teléfono apenas entraron. En el mundo empresarial, la presencia de Sebastián Herrera en cualquier lugar siempre generaba ondas. Hoy, esas ondas tendrían una corriente nueva que nadie esperaba. Rosa caminaba erguida, pero Sebastián podía sentir la tensión en cada uno de sus pasos. Era el lenguaje corporal de alguien que ha aprendido a ocupar el menor espacio posible en ambientes que no le pertenecen. Instintivamente, Sebastián ajustó su paso para caminar junto a ella, no delante. Un gesto pequeño, pero Rosa lo notó. Roberto Sandoval los recibió en una sala de reuniones de paredes de vidrio, con vista panorámica a la ciudad. Era un hombre de cabello completamente blanco y modales precisos que llevaba décadas manejando los secretos financieros de las familias más poderosas del país. Si le sorprendió ver a Rosa sentada al lado de Sebastián como una igual, su expresión no lo reveló. «Señor Herrera», saludó, estrechando la mano de Sebastián antes de volverse hacia Rosa con el mismo protocolo. «Señorita Méndez Herrera, he estado esperando este momento durante mucho tiempo». Esas palabras detuvieron a Rosa en seco. «¿Usted sabía quién era yo? ¿Desde el momento en que recibí su solicitud de empleo en la mansión?», respondió Sandoval con calma, mientras abría una carpeta gruesa sobre la mesa.
Eduardo me informó de la situación mucho antes de su muerte. Me dejó instrucciones muy claras y me pidió que monitoreara ciertos indicadores. El uso de su apellido completo en esa solicitud fue exactamente la señal que Eduardo anticipó. Sebastián sintió una oleada de incredulidad. ¿Cuántas personas sabían la verdad sobre Rosa mientras yo vivía completamente en la oscuridad? Solo yo, respondió Sandoval. Y lo supe porque Eduardo necesitaba que alguien custodiara legalmente lo que planeaba dejarle. Su madre sabía de los arreglos generales, pero no de todos los detalles. La discreción era parte del mandato que me dio su padre. Hizo una pausa. Eduardo era un hombre con muchos errores, señor Herrera. Pero en sus últimas semanas de vida, intentó ordenar lo que había desordenado durante décadas. Sandoval extrajo varios documentos y los dispuso sobre la mesa con la precisión de alguien que ha ensayado este momento. El testamento original que usted conoce contemplaba la totalidad del patrimonio para usted como heredero único. Sin embargo, existe un codicilo, un documento complementario redactado posteriormente, que modifica esa distribución de manera significativa. Rosa miraba los papeles como si fueran una trampa. «Yo no vine aquí por dinero», dijo en voz baja pero firme. «Lo sé», respondió Sandoval con genuina amabilidad. Y precisamente por eso su padre insistió en que esta parte fuera irrevocable, porque sabía que usted nunca lo reclamaría por iniciativa propia. Sebastián extendió la mano hacia los documentos. Los leyó despacio, línea por línea, con la concentración de alguien que entiende perfectamente el lenguaje legal. A medida que avanzaba, su expresión cambiaba de la tensión inicial hacia algo más complejo. No era rabia. Era una especie de respeto involuntario hacia un padre que, al final, había intentado hacer algo correcto aunque fuera demasiado tarde. El 50% era real. Herrera Technologies, las propiedades, los fondos de inversión, todo dividido en partes iguales. Pero había algo más, algo que la carta de Eduardo no había mencionado explícitamente. «¿Qué es la Fundación Catalina?», preguntó Sebastián, señalando una cláusula específica. Sandoval se reclinó levemente. Esa es quizás la parte más significativa del legado de su padre. Eduardo estableció, años antes de morir, un fondo fiduciario con un nombre en clave: Catalina, en honor a la madre de Rosa. Ese fondo ha estado creciendo sin que nadie lo tocara, esperando ser activado. Está destinado específicamente a financiar becas de enfermería y medicina para jóvenes de escasos recursos en el barrio Colinas del Sur y zonas aledañas. El silencio en la sala de vidrio fue absoluto. Rosa llevó una mano lentamente hacia su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no caían todavía, sostenidas apenas por la incredulidad. «Mi barrio», susurró. «Su barrio», confirmó Sandoval suavemente. Eduardo investigó dónde habían vivido usted y su madre. Investigó qué tipo de oportunidades existían o no existían en esa zona. Y decidió que esa sería su forma de reconocer, aunque fuera en silencio y en privado, el costo humano de sus decisiones. Sebastián observaba a su hermana procesar esa información y sintió algo que no sabía exactamente cómo nombrar. Su padre había sido capaz de planificar todo esto, de pensar en los jóvenes del barrio donde Rosa creció, y aún así, nunca había tenido el valor de simplemente llamarla por teléfono y decirle: «Eres mi hija y te quiero». La distancia entre esos dos actos era un abismo que ningún dinero podía cruzar completamente. «La Fundación Catalina requiere un director activo para operar», continuó Sandoval. Eduardo especificó que esa persona debía ser alguien con conocimiento directo de las necesidades de esa comunidad. Miró a Rosa con claridad. «Le dejó esa decisión a usted». Rosa se levantó de la silla sin decir nada. Caminó hacia la ventana y miró la ciudad extendida debajo, esa misma ciudad que desde niña había visto dividida en dos mundos que nunca se tocaban. El mundo de las mansiones y el mundo de los talleres de costura. El mundo donde su padre vivía y el mundo donde ella crecía preguntándose por qué no era suficiente para merecer su nombre. Sebastián se puso de pie y fue a pararse junto a ella. No dijo nada. Simplemente estuvo ahí, a su lado, mirando la misma ciudad desde la misma ventana. Dos hermanos frente a la herencia de un hombre que los había amado a los dos de maneras incompletas y dolorosas. Fue Rosa quien rompió el silencio. «¿Puedo preguntarle algo, licenciado Sandoval?» «Por supuesto. El mensaje que recibió mi hermano anoche»,
de un número desconocido, que mencionaba información que ni nuestra madre ni la carta sabían. Se giró desde la ventana. ¿Sabe usted algo de eso? Sandoval abrió la carpeta nuevamente y extrajo una hoja diferente al resto. Más reciente, sin el amarillo del tiempo. Efectivamente, hay una situación que Eduardo no pudo anticipar porque ocurrió después de su muerte. Depositó la hoja sobre la mesa. Existe una tercera persona que tiene conocimiento parcial de estos arreglos. Un ex empleado de confianza de Eduardo que estuvo presente durante la redacción de algunos documentos y que, al parecer, guardó copias de cierta correspondencia privada. Sebastián tomó la hoja. Era un informe breve con un nombre: Gerardo Fuentes, ex empleado administrativo de Herrera Technologies. Despedido meses después de la muerte de Eduardo por razones que el informe describía únicamente como reestructuración interna. ¿Qué quiere este hombre?, preguntó Sebastián directamente. Hasta esta mañana no había contactado formalmente a nadie, respondió Sandoval. Pero el mensaje que usted recibió anoche proviene de un número asociado a él. Basándome en los documentos que tiene en su poder, lo que probablemente busca es negociar su silencio a cambio de algo. Dinero, reincorporación, algún tipo de reconocimiento. El abogado cerró la carpeta con calma. O simplemente quiere ser escuchado. En mi experiencia, las personas que guardan secretos ajenos durante años raramente lo hacen solo por dinero. Generalmente cargan con algo propio que necesitan resolver. Sebastián procesó esa información con rapidez. En el mundo de los negocios, situaciones como esta tenían protocolos claros, pero esto no era una negociación corporativa. Era la historia de su familia, y los errores en ese terreno no se resolvían con acuerdos de confidencialidad. «Quiero hablar con él», dijo Sebastián. Rosa lo miró con algo de sorpresa. «¿Estás seguro? Si esta persona sabe algo sobre mi padre que nosotros no sabemos, prefiero escucharlo directamente». Miró a Sandoval. «Sin intermediarios, sin presión, solo una conversación». Sandoval asintió lentamente. «Puedo facilitar el contacto, pero le recomiendo que vaya preparado para escuchar algo que tal vez no sea fácil de procesar. En mi experiencia con los asuntos de su padre, cada capa que se levanta revela una nueva complejidad. Salieron del bufete pasada la tarde. La ciudad a esa hora tenía el color particular del final del día, ese naranja que transforma temporalmente los edificios más fríos en algo casi cálido. Rosa caminaba junto a Sebastián en silencio, pero era un silencio diferente al de la mañana, más pesado, más lleno de preguntas sin respuesta. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sebastián cuando llegaron al vehículo. Rosa tardó en responder, como alguien que lleva toda la vida buscando una puerta cerrada y finalmente la encuentra abierta. Pero del otro lado no hay lo que esperaba. Hay algo más grande, más complicado, y no sé si estoy lista para entrar completamente. Sebastián arrancó el motor. «Nadie está listo para esto. Yo tampoco». Rosa miró por la ventanilla mientras la ciudad pasaba. «La Fundación Catalina», dijo finalmente, como si probara el nombre en su boca por primera vez. «Mi madre habría llorado de una manera que no tiene palabras». «¿Qué haría ella en tu lugar?», preguntó Sebastián. Rosa sonrió suavemente, con esa sonrisa que lleva incorporado el dolor de extrañar a alguien. «Entraría por esa puerta sin mirar atrás, y luego lloraría después, cuando nadie la viera». Sebastián no respondió, simplemente condujo, pero en algún lugar dentro de ese silencio compartido, algo entre ellos terminó de asentarse. No la certeza de saber cómo sería todo de ahí en adelante, sino algo más fundamental, la certeza de que ninguno de los dos lo enfrentaría solo. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que Gerardo Fuentes no estaba esperando que lo llamaran. Esa misma noche, mientras doña Victoria dormía en la mansión y los dos hermanos procesaban todo lo que el día había traído, Gerardo Fuentes ya estaba en camino. Gerardo Fuentes no era el tipo de hombre que uno imagina guardando secretos de millonarios. Era delgado, de movimientos nerviosos y mirada que nunca terminaba de posarse en un solo lugar. Cuando Sebastián abrió la puerta principal de la mansión esa noche, lo encontró parado en el umbral con una carpeta gastada bajo el brazo y la expresión de alguien que ha ensayado muchas veces lo que va a decir pero sigue sin estar seguro de cómo empezar. «Señor Herrera». La voz le tembló apenas. «Sé que no me esperaba así, pero necesitaba hablar antes de que alguien más lo hiciera primero».
Sebastián lo estudió durante 3 segundos completos. En el mundo de los negocios, había aprendido a leer a las personas en los primeros momentos. Su postura, sus manos, la distancia que ponían entre ellos y la puerta. Gerardo no tenía la frialdad calculada de alguien que viene a extorsionar. Tenía el agotamiento visible de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo que no le pertenece. «Entra», dijo Sebastián. Rosa estaba en la sala cuando llegaron. Al ver a Gerardo, algo en su expresión cambió, no con reconocimiento sino con esa alerta instintiva de quien ha aprendido que los extraños que aparecen de noche raramente traen noticias simples. Doña Victoria, que se había negado a ir a dormir a pesar del cansancio evidente en su cuerpo, permanecía en su sillón junto a la chimenea como si supiera que esta noche todavía no había terminado de hablar. Gerardo los miró a los 3 antes de sentarse. Cuando vio a doña Victoria, bajó la cabeza con un gesto que era claramente de vergüenza. «Doña Victoria», dijo en voz baja, «usted me conoce. Trabajé con Eduardo durante muchos años». La anciana lo observó con calma. «Te recuerdo, Gerardo. Eduardo confiaba en ti». «Sí». La palabra le costó. «Y yo le fallé. No a usted, a él, a su memoria». Sebastián cruzó los brazos. «Explícate». Gerardo abrió la carpeta sobre la mesa de centro con manos que no terminaban de estar quietas. Dentro había fotocopias de documentos, algunas cartas manuscritas y lo que parecía ser un diario de registro administrativo con anotaciones en los márgenes. Cuando Eduardo murió, yo estaba a cargo del archivo personal de su oficina. Nadie más tenía acceso. Él me lo había pedido así. Hizo una pausa. Entre esos documentos encontré cosas que no estaban en el testamento oficial. Cosas que Eduardo había separado deliberadamente. «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Rosa, y su voz tenía una quietud que contrastaba con la tensión del resto de la habitación. Gerardo sacó una fotocopia y la deslizó sobre la mesa hacia ella. Era una carta, manuscrita, con la misma caligrafía que Sebastián había reconocido en el sobre amarillento de la noche anterior. Pero esta no estaba dirigida a él. Estaba dirigida a Rosa. «Eduardo escribió 2 cartas antes de morir», dijo Gerardo. «La que le dejó a usted, señor Herrera, con instrucciones para el abogado Sandoval. Y esta, una carta directamente para Rosa que nunca llegó a su destino, porque Eduardo me la entregó a mí con instrucciones de hacérsela llegar personalmente, cuando el momento fuera el correcto». La voz se le quebró apenas. «Yo no lo hice. Tuve miedo de las consecuencias, de meterme en algo que no entendía completamente. La guardé, y llevo todo este tiempo cargando eso». El silencio en la sala era tan denso que la leña crepitando en la chimenea parecía demasiado ruidosa. Rosa miraba la fotocopia sin tocarla todavía, como si necesitara un momento para prepararse. Sebastián observaba a su hermana con una atención protectora que ya se había vuelto natural en él sin que se hubiera dado cuenta exactamente cuándo. «¿Por qué ahora?», preguntó Sebastián mirando a Gerardo. «¿Por qué después de todo este tiempo?». «Porque cuando me enteré de que Rosa estaba trabajando aquí, entendí que el momento que Eduardo esperaba había llegado. Y porque el periodista al que contactó su administradora me llamó a mí también buscando información». Gerardo los miró directamente. «Le dije que no tenía nada que contarle, pero entendí que si yo no actuaba rápido, alguien contaría esta historia de la manera equivocada. Y esa carta merece llegar a sus manos antes de que cualquier versión distorsionada salga al mundo». Doña Victoria habló desde su sillón con una voz que no admitía interrupciones. «¿Tienes el original?». Gerardo metió la mano al fondo de la carpeta y sacó un sobre, cerrado, con el nombre de Rosa escrito en el frente con la misma caligrafía inconfundible de Eduardo. Lo puso sobre la mesa sin decir nada más. Rosa extendió la mano lentamente. La tomó. La sostuvo durante un momento largo, como si estuviera midiendo el peso de todo lo que ese sobre podía contener. Luego miró a Sebastián con una pregunta silenciosa. «Es tuya», dijo él simplemente. «Tómalo tu tiempo». Ella abrió el sobre con cuidado, casi con delicadeza, como si el papel fuera algo frágil que pudiera deshacerse. Sacó 2 hojas y empezó a leer en silencio. Los demás esperaron. Sebastián vio cómo el rostro de su hermana cambiaba mientras leía. Primero la tensión de quien espera el golpe, luego algo que se ablandaba lentamente, como hielo que cede ante algo que no es exactamente calor, sino simplemente el paso inevitable del tiempo. Y finalmente, las lágrimas, no el llanto desbordado de las noches anteriores, sino algo diferente,
más hondo, más quieto. El llanto de alguien que recibe algo que esperó toda la vida y descubre que llega demasiado tarde para cambiarlo todo, pero justo a tiempo para cambiar algo. Cuando terminó, dobló las hojas con cuidado y las sostuvo contra su pecho por un momento antes de hablar. «Me pide perdón», dijo Rosa con voz apenas audible. «No por lo que hizo, sino por no haber tenido el valor de decírmelo en persona. Dice que me vio una vez, de lejos, cuando yo tenía años, que fui con mi madre a un parque cerca del centro, que se quedó observando desde su automóvil sin atreverse a bajar. Sus labios temblaron. Dice que fui la persona más valiente que conoció en su vida, porque existí con dignidad en una situación que él creó con cobardía. Nadie habló. No porque no hubiera nada que decir, sino porque algunas cosas no necesitan respuesta inmediata. Necesitan espacio. Fue doña Victoria quien finalmente rompió el silencio, y lo hizo de una manera que nadie esperaba. Se levantó de su sillón con una lentitud que hacía visible cada esfuerzo, caminó hasta donde estaba Rosa y la tomó entre sus brazos con una fuerza que desmentía completamente la fragilidad de su cuerpo. «Él te vio», susurró la anciana. «Puede que no haya sido suficiente. Puede que nunca sea suficiente. Pero te vio». Rosa se desmoronó en ese abrazo de una manera que no había permitido en ningún momento de los días anteriores. No como alguien que se rinde, sino como alguien que finalmente suelta un peso que cargó tanto tiempo que ya no recordaba cómo era no tenerlo. Sebastián miró a Gerardo, quien observaba la escena con los ojos brillantes y las manos entrelazadas sobre las rodillas. «¿Hay algo más en esa carpeta que necesitemos saber?» Gerardo negó con la cabeza. «Solo hay una cosa más. No es un documento». Dudó. El periodista que contactó su administradora se llama Marcos Pedraza. Escribe para una publicación de chismes financieros. No es mal hombre, pero tampoco es escrupuloso cuando hay una historia grande de por medio. Lo miró directamente. Tiene suficiente información incompleta como para hacer daño real. Y tiene pensado publicar en días. Sebastián procesó eso con la calma fría que usaba cuando un problema de negocios requería solución inmediata. ¿Qué tan incompleta es la información que tiene? Sabe que hay una empleada involucrada en algo irregular con su madre. Sabe que usted canceló su viaje a Europa de manera abrupta. No sabe nada de la herencia, nada de la carta, nada de la Fundación Catalina. Gerardo hizo una pausa. Todavía. Entonces tenemos una ventana, dijo Sebastián. Pequeña, confirmó Gerardo. Pero existe. Sebastián se puso de pie y miró a Rosa, quien seguía junto a doña Victoria aunque el abrazo había terminado. Había algo diferente en su postura ahora. Algo que no estaba antes. No exactamente alivio, sino la postura particular de alguien que acaba de soltar algo muy pesado y todavía está descubriendo cómo pararse sin ese peso. «Rosa», dijo Sebastián con una claridad que llenó la habitación, «lo que Pedraza publique sobre esta familia va a salir de una manera u otra, pero tenemos la oportunidad de decidir cuál es esa versión». Hizo una pausa. «Podemos quedarnos en silencio y dejar que él construya la historia con las piezas equivocadas. O podemos contar la verdad nosotros mismos, en nuestros términos, antes de que él lo haga». Rosa lo miró durante un momento largo. «¿Estás diciéndome que quieres hacer pública la historia de nuestra familia? Estoy diciéndote que prefiero que el mundo conozca a mi hermana a través de sus propias palabras y no a través de las suposiciones de alguien que nunca estuvo en esta habitación». El fuego en la chimenea crepitó. Doña Victoria observaba a su hijo con una expresión que mezclaba orgullo y algo parecido a la paz. Esa paz particular que solo llega cuando uno ve que lo que sembró durante toda una vida finalmente da fruto en el momento en que más importa. Rosa miró la carta de su padre, todavía en sus manos. Luego miró a su hermano. Luego miró a la mujer que en pocos meses ya no estaría. Y tomó una decisión. «De acuerdo», dijo. «Pero lo hacemos juntos, ¿o no lo hacemos?» Sebastián asintió. «Siempre juntos». Gerardo Fuentes recogió su carpeta vacía en silencio, como alguien que acaba de depositar una carga que no era suya en el lugar donde siempre debió estar. Cuando se despidió en la puerta, Sebastián lo detuvo un momento. «Gracias por venir», dijo. Y lo decía en serio. Gerardo asintió sin palabras y desapareció en la noche. Lo que dejó atrás no era solo una carta. Era la última pieza de un rompecabezas que Eduardo Herrera había roto en vida y que sus hijos, sin pedírselo nadie, habían decidido reconstruir juntos.
La decisión de contar su propia historia no fue simple ni inmediata. Sebastián pasó la noche siguiente analizando cada ángulo, cada riesgo, cada consecuencia posible. Era lo que hacía con los problemas difíciles. Los desarmaba hasta entender exactamente de qué estaban hechos. Pero esta vez, por primera vez en su vida profesional, descubrió que el análisis tenía un límite, que había decisiones que no se toman con la cabeza, sino con algo más profundo y menos calculable. Rosa, en cambio, durmió profundamente, por primera vez en semanas, según le confesó a la mañana siguiente. Como si la carta de Eduardo, con todo su dolor tardío, hubiera cerrado una puerta que había estado entreabierta durante toda su vida, dejando entrar un frío constante que ella ya ni siquiera notaba, hasta que finalmente desapareció. Contactaron a Marcos Pedraza directamente, sin intermediarios. La reunión ocurrió en una cafetería neutral, lejos de la mansión y lejos de las oficinas de Herrera Technologies. Sebastián llegó puntual. Rosa llegó con él. Esa presencia conjunta fue, por sí sola, más elocuente que cualquier declaración. Pedraza era un hombre de instintos periodísticos agudos. En el momento en que los vio entrar juntos, con esa familiaridad nueva que se construye no en años sino en verdades compartidas, entendió que la historia que tenía era mucho más pequeña que la historia real. Escuchó, tomó notas, y al final cerró su libreta. «Esto es diferente a lo que me dijeron», admitió. «Lo que le dijeron era una sombra», respondió Sebastián. «Nosotros le estamos ofreciendo la historia completa, con una condición. Se publica cuando nosotros decidamos, con las palabras que nosotros elijamos, y Rosa habla en sus propios términos o no habla». Pedraza los miró alternativamente. Luego asintió. Algunos periodistas, cuando se encuentran frente a algo genuinamente humano, recuerdan por qué eligieron ese oficio. Semanas después, el artículo salió en una publicación de largo aliento, no en la columna de chismes financieros que Pedraza originalmente tenía en mente. Era una historia sobre herencias, secretos familiares y reconciliación. Sobre una mujer que creció en Colinas del Sur sin el apellido de su padre y terminó dirigiendo una fundación con su nombre. Sobre un hermano que llegó dispuesto a destruirla y se quedó para protegerla. Sobre una madre que usó sus últimos meses de vida para reparar lo que un hombre con demasiado orgullo había roto durante décadas. No mencionaba cifras, no mencionaba porcentajes de herencia, solo mencionaba personas. Y eso fue exactamente lo que lo hizo imposible de ignorar. Doña Victoria leyó el artículo en su cama, una mañana en que la luz entraba diferente por las ventanas de su habitación, con esa calidad particular que tiene cuando el cielo está completamente despejado, y el mundo parece haberse detenido un momento para respirar. Rosa estaba sentada a su lado. Sebastián en el sillón junto a la chimenea, el mismo donde semanas atrás había escuchado una verdad que desmontó su vida entera. «Es exactamente como debía ser», dijo doña Victoria, devolviendo el teléfono con una satisfacción tranquila, sin dramatismo innecesario, sin victimismo, solo la verdad. «¿Cómo te sientes?», le preguntó Rosa. La anciana pensó en la pregunta con honestidad. «Liviana», respondió finalmente. «Hace mucho tiempo que no me sentía tan liviana». Sebastián los observaba desde su sillón sin decir nada. Había aprendido, en estas semanas, que no todo necesitaba sus palabras, que a veces su presencia era suficiente, que eso, para alguien que había construido toda su identidad alrededor de actuar, decidir y resolver, era en realidad la lección más difícil y más valiosa de todas. La Fundación Catalina abrió sus puertas oficialmente pocas semanas después. Rosa eligió como sede un edificio sencillo en el límite del barrio Colinas del Sur, a 3 cuadras del taller donde su madre había cosido durante décadas. No era un gesto simbólico vacío, era una decisión deliberada. Quería que los jóvenes que llegaran a pedir una beca no tuvieran que cruzar a otro mundo para encontrar una oportunidad. Quería que la oportunidad viniera a su mundo. La primera convocatoria recibió más solicitudes de las que el fondo podía cubrir en ese primer año. Rosa leyó cada una personalmente. No delegó ese proceso, ni cuando Sebastián le ofreció contratar un equipo administrativo para agilizarlo. «Mi madre leyó cada pedazo de tela que pasó por sus manos», le explicó. «Yo puedo leer cada historia que llega a esta fundación». Sebastián no insistió. Entendió.
La reunión con la junta directiva de Herrera Technologies ocurrió un martes por la mañana, en la sala de conferencias del piso ejecutivo, donde semanas atrás Sebastián había estado mirando la lluvia, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Presentó a Rosa formalmente como socia y coheredera. Hubo silencio. Hubo miradas que circularon por la mesa buscando confirmación de que habían escuchado correctamente. Hubo, en algún rostro al fondo, una expresión que bordeaba la incomodidad. Sebastián lo vio todo, y no cedió ni un milímetro. «Rosa Méndez Herrera es mi hermana», dijo con la misma calma que usaba para cerrar contratos que nadie más se atrevía a cerrar. «Es hija de Eduardo Herrera, y a partir de hoy forma parte de esta empresa con todos los derechos que eso implica. Quien tenga preguntas sobre los fundamentos legales puede hablar con el licenciado Sandoval. Quien tenga preguntas sobre su capacidad puede observarla trabajar. El tema no está abierto a debate». Rosa, sentada a su derecha, no dijo nada en ese momento. No necesitaba decir nada. Su presencia en esa silla, en ese piso, en esa sala que había sido durante décadas el epicentro del poder de un hombre que prefirió mantenerla invisible, era ya en sí misma una declaración completa. Más tarde, en el ascensor, cuando las puertas se cerraron y quedaron solos, Rosa miró a Sebastián con una expresión que él tardó un momento en descifrar. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada», respondió ella. «Es que todavía no termino de acostumbrarme». «¿A qué?». Rosa sonrió con esa sonrisa que llevaba incorporado el peso de todo lo que había vivido. «A tener a alguien en mi esquina». Sebastián no respondió de inmediato. Luego dijo, con la sencillez de las cosas que son completamente verdad: «Acostúmbrate, porque no me voy a ningún lado». Doña Victoria murió una mañana tranquila, con la luz entrando por la ventana de su habitación, y Rosa sosteniendo su mano izquierda mientras Sebastián sostenía la derecha. No hubo drama. No hubo urgencia médica, ni alarmas, ni pasillos de hospital. Había pedido quedarse en la mansión, en su cama, rodeada de las personas que amaba. Y así fue. Sus últimas palabras, dichas con una claridad sorprendente para alguien que llevaba días en ese umbral delicado entre el sueño profundo y la vigilia, fueron para los dos. «Cuídense el uno al otro», dijo. «No porque lo necesiten, sino porque elegirlo cada día es lo que hace que valga la pena». Y luego se fue, con la misma dignidad serena con que había enfrentado todo lo demás. Sebastián y Rosa permanecieron en silencio durante mucho tiempo después, sin soltar las manos de su madre, sin hablar, sin moverse. No porque estuvieran paralizados por el dolor, sino porque ese momento les pertenecía completamente, y ninguno de los dos quería apresurarlo. Afuera, los jardines de la mansión estaban llenos de luz. El funeral fue privado, como doña Victoria había pedido. Asistieron pocas personas, las que realmente la habían conocido, no las que simplemente habían conocido su apellido. Gerardo Fuentes llegó solo, con una flor sencilla y la misma expresión de alguien que carga menos de lo que cargaba la última vez. Sebastián lo recibió en la puerta con un apretón de manos que decía más de lo que cualquier discurso podría expresar. El doctor Castillo llegó después, y al ver a Rosa de pie junto a Sebastián recibiendo a los visitantes como parte indiscutible de la familia, asintió con una sonrisa pequeña y profunda, la sonrisa de alguien que ha visto suficiente dolor en su profesión como para reconocer y valorar genuinamente los finales que se resuelven bien. Meses después, en una tarde sin ningún evento particular que la marcara, Rosa estaba en su oficina de la Fundación Catalina, revisando las solicitudes de la nueva convocatoria, cuando encontró entre los expedientes una carta escrita a mano por una joven de Colinas del Sur que quería estudiar enfermería. En la carta, la joven explicaba que su madre trabajaba cosiendo ropa para otros, que los recursos nunca alcanzaban, pero que ella había decidido que su historia no terminaría donde había empezado. Rosa leyó esa carta 3 veces. Luego tomó el teléfono y llamó a Sebastián. «¿Qué pasó?», preguntó él al contestar. «Nada», dijo Rosa. «Solo quería escuchar tu voz». Hubo una pausa breve. «¿Estás bien?». «Sí». Y era completamente verdad. «Acabo de leer algo que me recordó por qué esto importa». «¿Qué leíste?». Rosa miró la carta sobre su escritorio. «La historia de alguien que todavía no sabe que su vida está a punto de cambiar». Sebastián guardó silencio un momento.
Luego dijo con suavidad, como nosotros, confirmó Rosa. Y en esa frase simple, en ese reconocimiento mutuo de dos personas que habían llegado a la misma noche desde orillas completamente opuestas y habían encontrado en el dolor compartido algo que ninguno había buscado pero que ambos necesitaban profundamente, estaba contenida toda la lección que Eduardo Herrera no pudo aprender en vida, pero que sin quererlo, con sus errores y su cobardía y su amor imperfecto y tardío, les había dejado como el único legado que realmente vale algo, que la familia no se hereda, se construye, verdad por verdad, perdón por perdón, elección por elección.